Señor Óscar Guinea. Señor Sergi Bancels, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos de nuevo para un nuevo capítulo de nuestro podcast Peluquería Master, y hoy tenemos un tema que cada vez está más candente en nuestra sociedad y en nuestro mundo de la peluquería, porque es un tema del que se empezó a hablar en la peluquería anglosajona, pero del cual cada vez se está hablando más en nuestro país, en España, que es la peluquería gender neutral. Pero Óscar, ¿qué es la peluquería gender neutral? ¿Qué significa? Pues mira, Sergi, nos subimos al carro de las tendencias también de los diseñadores y de las marcas. Las grandes compañías de moda, sabes que están cada vez más fabricando prendas que no tienen género, que lo mismo sirven para ellos que para ellas. Y entonces es un poco eso, es ese debate que ya se abrió hace muchísimo tiempo sobre por qué una mujer con el cabello muy corto pues tiene que pagar un servicio de corte quizá femenino más alto, y a lo mejor un chico con cabello largo pues paga un servicio quizá más económico de hombre, cuando a lo mejor la manera de medirlo pues tendría que ser de otro modo, que de hecho es precisamente eso lo que vamos a ir analizando en este videocast. Correcto, porque mira, justamente si lo trasladamos al mundo de las tendencias de moda cabello, hay dos de los estilos que están más en boga esta temporada, que tanto pueden ser para él, para ella, para ella o para quien sea. Estamos hablando, por ejemplo, del pixie, que es un corte femenino, masculino, lo puede llevar quien sea, y hablando del mullet también, que es un corte que originalmente lleva los hombres en los años 80, pero que actualmente lo puede llevar cualquiera. Cierto, y por también dar sitio a la influencia de todos nuestros colegas japoneses, asiáticos, que están trabajando esos cabellos rapados, muy cortos, con dibujos, y que solamente muestran la parte de atrás, la nuca, y no sabemos si es un género masculino, femenino u otro género el que está llevando esos estilos, ¿no? Y muchas veces Correcto. con trabajos muy laboriosos, de dibujos rapados, de tatuajes, de hair tattoos, incluso de colores. Y por otro lado estamos viendo, gracias a la influencia de la música, y esto también lo vemos en ti, pues esa tendencia de cabello largo en los hombres, ¿no? De ver a chicos con grandes melenas. De hecho, una de nuestras invitadas hoy nos hablaba que precisamente muchos de sus clientes son heavies y se suman pues a los tratamientos, Correcto. a las terapias, a las queratinas, a los balayage, ¿no? Exacto. Siendo ellos. Pero eso, déjame presentarlas. Bueno, primero de todo, yo hoy no voy muy de heavy, voy un poco más grunge, porque esta camisa la podía haber llevado Eddie Vedder o Kurt Cobain en los 90, pero bueno, ¿ves? Está Todo muy bien, vuelve. es un estilo montañero también que se llama muchísimo. También, Sí. un poco Brokeback Mountain, o sea, Efectivamente. se puede aplicar a diversos terrenos. Pues como bien decías, hoy tenemos a dos invitadas de excepción que, gracias a sus testimonios, nos van a hablar de la aplicación del Gender Neutral Pricing, que eso es de los precios que no disciernen entre géneros. En Rubí, en Barcelona, tenemos a Sita Zoroa, y en el País Vasco, en Amorebieta, en Vizcaya, tenemos a Lace Montero. ¿Qué te parecen? O sea, Pues dos de las mejores coloristas que tenemos en España actualmente. Y además una de ellas concretamente ha hecho alusión a otra de esas grandes coloristas que nos vuelve locos, que nos visitó en España en mayo en los International Hairdresser, y que además ella hablaba muchísimo de ese concepto un poco también de ganar dinero en la peluquería, y que es pues Sofía Hilton. Sofía Hilton de It's Not Another Salon. Exacto. De hecho, si algún día, pronto, tarde, pasáis por Londres, no os perdáis la visita a Not Another Salon, porque os digo que os va a cautivar. Os guste o no os guste, pero os va a abrir la mente de una manera que vais a alucinar. Oye, sin más dilación, ¿qué te parece si escuchamos lo que tienen que decirnos tanto Alazne como Sita de la implementación de la política de precios gender neutral en sus salones? ¿Qué te parece? Adelante. Muy bien. Yo supe sobre el Gender Neutral Pricing, sobre ese movimiento que defiende los precios sin género, siguiendo en las redes a diferentes profesionales, pues como puede ser Sofía Hilton, que es una de sus mayores defensoras. Y cuando me planteé abrir mi propio salón, pues era algo que ya tenía bastante claro, incluso antes de abrirlo, ¿no? Al final vas viendo todo lo que ellos comparten y ves que eso que a ti te chocaba desde hace años, pues bueno, tiene un fundamento y que hay que cambiar las cosas. En mi caso llevo unos 6 años con el salón abierto, hace 6 años que abrí, y desde el primer día que no he tenido una división entre precios de hombre y precios de mujer. De hecho, el único servicio que sí existe con el nombre hombre y mujer
es el corte, y no por nada, sino por el concepto genérico con el que se plantea el corte de cabello corto y el corte de cabello largo. Porque también es verdad que tengo muchos chicos, heavies por ejemplo, con el pelo extra largo, melenas XXL, que se hacen tratamientos, se hacen cortes, se hacen secado, se pasan plancha, y no es para nada un servicio que sea específicamente de mujer, es decir, se lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, y ese es el ejemplo. Básicamente mis precios están divididos entre cabello corto, estándar y largo, ¿no? Que sería lo normal. Así que desde que abrí, yo creo que la política no gender funciona, y la he llevado al extremo. De hecho, gracias a eso creo que tengo el público que tengo y los clientes que tengo, que es muy variado, y efectivamente tengo clientes no gender. Tener un salón de peluquería inclusivo actualmente me parece de mucha importancia, pero mucha importancia por respeto. Al final estamos en un momento de la vida donde todo el mundo puede elegir quién quiere ser. Esa es la real libertad de los seres humanos, expresarse y entenderse y hacer entender al resto que hay variedad y hay mucha ambigüedad también. Bueno, Óscar, qué duda cabe que la sociedad está cambiando y que peluquerías como las de Sita y Alazne están reflejando esos cambios que se producen a nivel general de la sociedad, trasladándolos a nuestro mundo, al mundo de la peluquería, ¿no? Dicen algo que es importantísimo, y es que efectivamente todo cambia y hay que adaptarse a ese tipo de cliente, a esa manera de pensar, y quizás Sita lo hace pues pensando en ser más inclusivo y en no etiquetar, y en el caso a lo mejor de Alazne, pues buscando efectivamente esa manera también de ser diferente, de crear como una filosofía y una cultura de atención un poco distinta, ¿no? Y algo que me gusta mucho de las dos es que lo tienen clarísimo y defienden esa posición, porque creo que a veces no es fácil, ¿no? Como ser atrevido en tu entorno y generar como una propuesta distinta de precios, de tarifas y de manera de trabajar. Pero fíjate que, como dices tú, el ser atrevido, el adoptar esta política desde un principio, como nos decía Sita, desde hace 6 años, pues ha hecho que su salón también se constituya como un polo de atracción para mucha gente que quiere respirar esa sensación de no ser juzgada, de no tener que ser etiquetada de una manera o etiquetada de otra, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, es algo que en The Hair MBA también lo hemos tenido siempre muy en cuenta. De hecho, una de nuestras profesoras, otra Sita, ¿no? En este caso Sita Navarro. Sita Navarro, gracias, Sergi. En este caso ella nos enseña precisamente a cómo atender ese tipo de clientes que están en procesos de transición. Oye, que a veces no solo tenemos que trabajar su cabello muy bien, sino que también tenemos que aprender a dialogar y a hablar con ellos pues de una manera al menos natural y normal, pero haciéndoles entender que se sientan cómodos con nosotros. De una manera mucho más abierta. Fíjate que tú al principio apuntabas que el mundo de la moda se estaba abriendo, que el mundo de la peluquería, justamente eran dos mundos en los cuales que la distinción de género era muy evidente. Tú entras en una tienda, y todavía hoy entras en una tienda, hombre aquí, mujer aquí. En las peluquerías, pues bueno, todavía existen y tiene que existir barberías, pero también barberías que aceptan a mujeres para tener determinado tipo de cortes. ¿Qué te parece eso, por ejemplo? Pues bueno, para mí, por supuesto, que soy muy open mind, tú lo sabes, pues me parece fantástico. Y por otro lado también algo que me gusta es entender esa ambigüedad desde lo que cada uno quiere llevar en el cabello y no solo desde lo que cada uno quiere ser, ¿no? Porque es verdad que yo a lo mejor pues, quiere ser Sergi, pero quiere llevar el cabello largo y se lo quiere cuidar como se cuida un cabello largo, independientemente, o las uñas negras, efectivamente. Y hay que cuidar esas uñas, hay que cuidar ese cabello independientemente de tu género o de cómo tú vivas sexualmente, no importa, ¿no? Simplemente el cabello hay que cuidarlo bien, y cuando es largo requiere un tipo de cuidados y cuando es corto requiere quizá una manera, una técnica de cortar distinta, ¿no? Exacto. De hecho, ahora cuando, bromeamos con el tema de las uñas y también con el tema del cabello largo, pero bueno, más allá de las bromas, yo he estado leyendo un artículo hace poco y decía, fíjate, que en Estados Unidos había hasta un 90% de la comunidad LGTBI que sentía ansiedad cuando iban a un salón de peluquería, o el salón tradicional unisex, porque no querían o tenían esa sensación de que iban a ser
juzgados por sus apariencias y por qué tipo de género tenían. Con lo cual, la implantación del salón gender neutral lo que hace es normalizar toda esta situación y, como decía Sita, y vamos a escuchar ahora también, el ser muchos más inclusivos, el hacer que toda la gente, que tu cliente, que al final es lo que queremos, se sienta cómodo dentro del salón, ¿no? Lo estamos viendo en las nuevas tendencias de interiorismo y decoración, cuando ya acudimos a bares, a clubs de moda, a restaurantes. Ya es muy habitual, fíjate, que cuando tú vas al baño no veas el cartel típico de hombre o mujer, sino que incluso haya un espacio común para que la ley también te apruebe, ¿no? Los permisos de accesibilidad, un espacio común que suele ser el espacio de lavabo, ¿no? De lavabo, de lavarte las manos, de mirarte al espejo, de cuidarte, y luego ya las puertas sin ningún tipo de cartel, pues para hacer uso del baño, ¿no? Como tal, independientemente, sin tener que elegir cuál es tu puerta, ¿no? Si tu puerta es la de un chico, una chica o quien fuera, ¿no? Y esto también me parece importante porque ya vemos que no solamente ocurre en la peluquería o en la moda, vemos que está formando parte del estilo de vida, del lifestyle. Correcto, y de hecho es un tema que incluso se traslada al mundo político. No sé si nos va a llegar aquí, pero en Estados Unidos, estados que son muy avanzados y open-minded, de las dos costas, tanto de estados como Nueva York y California, ya están prohibiendo a salones de peluquería que pongan precios en virtud del género de las personas. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, y de hecho vamos a verlo, nuestras compañeras invitadas, pero parte del debate también nacía sobre si cobrábamos, si las tarifas venían o por el tiempo, o venían por el producto, o venían por la dificultad, ¿no? Y eso también era un debate interesante. Sí, nosotros cuando hemos estado hablando con ellas les hemos preguntado, bueno, muy bien, si no haces las tarifas en virtud del género, como se había hecho tradicionalmente, ¿por qué lo haces? ¿Por el tiempo? ¿Por la dificultad del trabajo? ¿Por los productos empleados? Pues por todo ello. Incluso por la largura, que hemos visto, lo veremos, exacto, ¿no? Incluso por la pues medida. Por todo ello, pero en concreto vamos a escuchar qué nos cuentan porque creo que es interesantísimo. Primero vamos a escuchar a Lafne. Yo al final mis tarifas pues las he establecido en base al tiempo que tardo en realizar dicho servicio, la dificultad, la cantidad de producto. Hay mil maneras de establecer los precios que no sea utilizando el género, ¿no? Hoy en día vemos que vienen a nuestro salón chicos con el cabello largo, mujeres que se rapan la cabeza, y eso pues, son dos ejemplos. Entonces, esa diferencia que antes podíamos hacer en base a los estilos que se llevaban, hoy en día pues ya no tiene cabida. Creo que hoy en día esas etiquetas tenemos que erradicarlas de nuestro menú de servicios, no solo porque ya no tienen cabida, solo por el tipo de servicios que ofrecemos tanto a hombres como a mujeres, sino porque la sociedad está cambiando y creo que nosotros tenemos que ir cambiando con ella. ¿Qué es mejor, según tu opinión, poner precio por el tiempo invertido o la complejidad del servicio? Pues yo creo que ambos. O sea, hay que hacer una suma de las dos cosas. Una vez hice precisamente un vídeo que duraba bastante, donde hablaba de, pues eso, de cómo se tienen que desglosar los precios, y es que ya no solamente añadiría la complejidad y el tiempo, sino también el producto. Claro, hay muchas cosas que valorar, pero si tengo que elegir entre una de las dos, me decantaría por la complejidad, porque al final hay algún trabajo técnico que se alarga mucho por la cantidad de cabello, por la cantidad de producto, por la cantidad de tiempo que se necesita invertir, pero tienes que saber hacerlo. O sea, hay una complejidad y hay una técnica detrás de todo esto que yo creo que está por encima del tiempo. Y de la misma manera puede ser un trabajo muy complejo, pero que lo sepas hacer, que lo hayas desarrollado, una técnica propia, en un tiempo récord. Entonces, bueno, pues también esa es la técnica que tú has desarrollado y esa complejidad la has resumido en un tiempo donde te sacas pues más ganancias, ¿no? Sí que me he encontrado un par de casos puntuales con hombres en los que les ha podido parecer un poco caro y que han hecho algún comentario que quizás estaba fuera de lugar, como pues bueno,
me parece muy caro por un corte de hombre, creo que no vas a tener mucho chico por el salón, etc. Sí que me he encontrado ese tipo de comentarios, pero es verdad que han sido un par de ellos. ¿Qué he respondido yo? Pues le he respondido que, bueno, que quizás no tenga mucho chico en mi salón, pero que tendré más chicas de cabello corto, porque al final son ellas las beneficiadas con este sistema de precios. Aún así, tenemos muchísimos chicos que vienen a cortarse el pelo, que valoran el servicio y es más que valoran esa filosofía, que es lo importante. Pues mira, ¿qué te parece lo que dice Alazne? Que bueno, algún chico se le ha quejado, digamos, de muy pocos, pero por el tema de no, me vas a cobrar con una mujer, pero en cambio lo que ha obtenido es muchas chicas de cabello corto que han dicho, pues mira, me parece mucho más justo que nos cobres por la cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo que implica mi cabello corto, ¿no? No, claro, y también porque el hecho de que tú tengas tarifas, imagínate, convencionales, corto hombre, corto mujer, tampoco te garantiza que no tengas quejas, Sergi, porque todos los que hemos funcionado con tarifas convencionales y con género, también hemos tenido en algunas ocasiones quejas o bien de la clienta de pelo corto que va a pagar el corte de su marido y dice, oye, no entiendo por qué yo llevo el cabello igual de corto que mi marido y él tiene un precio de corte y a mí me estás haciendo otro, eso lo hemos vivido todos, estoy seguro, ¿no? O clientes que les sigue pareciendo, al precio que sea, que somos caros o que no es la manera. Y fíjate, algo que me llama la atención también de esos clientes del ASNE que se han quejado, es esa amenaza de no te va a ir bien, ¿no? Pues de este modo no te va a ir bien, como si ellos fueran los visionarios, ¿no? Y como si ellos sentaran de repente una maldición, ¿no?, sobre el negocio. Eso de y es terrible, ¿verdad? Es terrible. Eso es muy antiguo, ¿eh? Sí, sí, muy antiguo. Así que me alegro muchísimo que ellas sean visionarias y que ellas también de algún modo apuesten por modelos nuevos y sobre todo que les vaya muy bien. Claro, pues hemos hecho la última pregunta, Sita, y esto es lo que nos ha respondido. Existen muchas anécdotas en Sita Zoroa, pero concretamente de este tema, del tema no gender, más que anécdotas son cómo hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Por un lado, teníamos incluso carteles de atrévete a ser tú misma, le hemos cambiado el A por el E, al final deben ser sí mismo, que es lo que digo, o sea, tienen que encontrarse, tienen que acomodarse a su imagen y encontrar su look. Y pues fíjate que hemos empezado por aquí. Los artículos, eso que nos enseñan de artículo femenino, artículo masculino, los artículos intentamos, sobre todo yo, hago un esfuerzo mental muy grande a mis 40 y tantos ya, de hablar en les, pero sí que es verdad que intento ser lo máximo prudente y respetuosa con todos esos clientes que creo que al final pueden sentirse incómodos según cómo les hable. Pues mira, lo que me comentabas tú al principio, incluso chicos con el cabello largo, pues que sienten que de esta forma se sienten mucho más incluidos, se les pueden ofrecer una serie de servicios que a lo mejor en una peluquería tradicional con los precios tradicionales no se les ofrecía, como decíamos, tratamiento, el hacer determinados colores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y sabes que hay una anécdota cuando dices esto que me resulta, bueno, curiosa de comentar. Este año, como siempre, hemos participado en la campaña de coletas solidarias, ¿no? Personas que cortan su trenza, entre ellas nuestra Cayetana de The Hair MBA, pues lleva 2 años dejando crecer su cabello, ¿no? Sí, pues al oro. Y nos comentaban que un 30% de las coletas que habían llegado, que esto no ocurría años anteriores, ¿no? Un 30% llegaban del género masculino, con su tendencia a dejarlo largo, yo utilizo este término, ¿no?, para que todos lo entendamos, pero que venía de lo que a priori entendemos por un género masculino, por un chico, ¿no?, con el cabello largo, y que donaban su trenza y que, claro, y que pasaban por un proceso de corte similar, ¿no?, al de ellas cuando van a cortar, pues hacen la trenza, lo cortan, hacen la fotografía y después pues muchos de ellos quieren mantener un cabello largo con capas tipo mullet o tipo shaggy, y entonces pues en esas líneas, ¿no?, de estilos capeados, pues el proceso es exactamente igual. Absolutamente, no hay ninguna distinción de género para ello. Mira, yo creo que hemos tratado un poco los diferentes puntos. A mí me gustaría saber cómo les ha ido a nivel de negocio el estar dirigiendo
un salón que se ha declarado desde el inicio, en el caso de Sita y también desde hace muchos años desde el caso de Aladne, cómo les ha ido el haberse declarado abiertamente a todo el mundo como un salón gender neutral. ¿Qué te parece si las escuchamos? Adelante. Justamente creo que ese es el éxito también, en parte, de Sita Zorova, porque haciendo un análisis del tipo de cliente que viene, está viniendo muchísima clientela de ambiente, de no gender, del sector LGTBI, y yo la verdad es que siempre he empatizado mucho, a pesar de que soy heterosexual, pero he empatizado porque en mi familia, en mi alrededor, amigos, han habido muchos cambios, de conocer a chicas que ya no son chicas, porque nacieron chicas pero no se consideraban tal, y hoy en día son pues unos hombres maravillosos, y creo que al final esto también hace que tu mente cambie, amplíe objetivos y puntos de vista muy diferentes, y que tu salón al final sea también pues casa de todos, ¿no? O sea, como si fuera la iglesia de la belleza, y que pueda la gente venir solamente porque quiere encontrar su look, su manera de expresarse, su manera de presumir, sea quien sea. Y bueno, yo creo que cada vez se van sumando más salones, que es la misma sociedad la que está pidiendo este cambio, y cada vez son más las personas que rechazan este tipo de diferenciación pues en las tarifas, por ejemplo, de los precios, ¿no? Entonces yo creo que cada vez serán más salones, más peluquerías los que se unan a este movimiento. Y nada, y desde aquí animar a todo aquel que esté interesado o que se esté planteando en hacer un cambio en cómo transmite sus tarifas a sus clientes. Yo creo que es algo muy positivo. Y bueno, es algo muy sencillo también, simplemente es cambiar las palabras que utilizamos para transmitir nuestras tarifas. No es nada más. Entonces creo que es un esfuerzo muy pequeñito para conseguir un gran cambio. Pues Óscar, qué bonitas palabras, que un salón de peluquería sea la casa de todos. Qué más bonito que esto. Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta siempre sentir esa sensibilidad que tenemos los peluqueros, que tenemos este sector, y que además, fíjate, me gusta que al final se queden con los beneficios. Yo siempre creo que ninguna apuesta pues hace que todo sea fácil, y ya hemos visto que pueden pasar por diferentes etapas. También me da la sensación que ellas cuidan muy bien la comunicación. Correcto. El cómo lo explican, no solamente la comunicación en el salón, también cómo lo explican en sus redes sociales, cómo lo explican con sus fotografías, con sus imágenes, que yo creo que esta sería una de las primeras claves también para alguien que ya lleva tiempo funcionando en su salón y claro, quiere incorporar, ¿no?, esta tendencia. Claro, porque ahora, por ejemplo, hay alguien que puede estar viéndonos y diga, bueno, yo tengo un salón que tradicionalmente pues siempre lo he dividido en precios de hombre y de mujer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago para a partir de ahora comunicar a la gente? ¿O no lo comunico? ¿Me lo escondo? ¿O lo proclamo a los cuatro vientos que soy un salón gender neutral? ¿Tú qué Pues harías, mira, Óscar? yo lo primero que haría, y esto creo que es importante, lo primero que haría yo sería, antes de tomar ninguna decisión, empezaría a relacionarme con personas no gender. Es decir, quizá intentaría conectar con la comunidad LGTBI de mi entorno, empezaría a leer, me iría a Google y pondría en Google directamente la palabra pues no gender o pricing no gender, y empezaría a leer cositas, porque una cosa es ir de open mind y otra cosa es entrenar tu mente para que realmente sea abierta, ¿no? Una vez que siento que esto conecta conmigo y una vez que siento que quiero defender esto en mi salón, empezaría a hablar o bien con mi agencia de publicidad habitual o con el diseñador gráfico, y empezaría a darle a esto un formato digital bonito. Es decir, este es un valor nuevo que va a tener mi marca, que va a tener mi peluquería, y entonces como tal debo comunicarlo. No es tanto pensando en el marketing y en los nuevos clientes, sino comunicándolo como un valor nuevo que tiene mi marca, que tiene mi peluquería. Y quizá pues habría un cambio en el logotipo, quizá habría un cambio en la gráfica, quizá incluso habría que anunciar, oye, que nosotros nos abrimos a todo el mundo, esta es la casa de todos, ¿no?, como dicen nuestras compañeras, y a partir del día 1 de enero nuestras tarifas de precios cambian, y no solo porque adaptamos el precio
a la nueva subida o lo que sea, sino porque aquí ya no hay sitio para hombres ni para mujeres, aquí hay sitio para todos, Exacto. para todas, para todes, y entonces a partir de ahí iniciaría una nueva comunicación que tiene que ir acompañado también de búsqueda de fotografías. Por ejemplo, Alasne esto lo hace muy bien en su blog, por supuesto, nuestro salón de Sofía Hilton, gracias por mirarme y decírmelo con tu mirada. El salón de Sofía Hilton lo hace muy bien con sus publicaciones, Laura Salvador lo hace muy bien con sus publicaciones, es decir, hay que buscar fotografías que también sean no gender, ¿no? Que también transmitan esta actitud. Y muy importante para el negocio, y esto nos lo enseñó nuestro amigo Fernando Schwarz, cuando te posiciones en Google, inclúyelo en la descripción de tu negocio. Este es un salón gender neutral donde todos son bienvenidos, la comunidad LGTBI es bienvenida y estamos abiertos a todo el mundo. Es importante porque cuando la gente te busca por primera vez, Óscar hablaba también de los clientes que nos conocen, pero también de los que no nos conocen, tienen que saber que somos, como decía Sita, la casa de todos. Claro, porque además en esos clientes que nos conocen, muchos tienen en su entorno hijos, sobrinos, nietos, hermanos o ellos mismos, ¿no? Con una sensibilidad especial o con y con una necesidad, ¿no? Pues a entender que todo está cambiando. Bueno, y como decía Sita, tú puedes tener la orientación sexual que quieras o que desees tener, pero a lo mejor te sientes mejor en un salón, en una casa como esta que está abierta a todo el mundo, que este sería mi caso. Yo prefiero sentirme y prefiero estar en un sitio donde sé que no juzgan a nadie por su apariencia ni por su orientación sexual. Totalmente de acuerdo. Así que me gusta mucho este videocast, este podcast. Me gusta mucho, Sergi, y quiero dar las gracias a Alasne y a Sita Soroa Desde porque luego. son un amor. La verdad que sí. Bueno, un placer. Esperamos que habéis sacado muchísimas cosas de este podcast y os invitamos a seguir a Óscar y a todos los coaches que mes a mes en The Her MBA Club pues os van dando claves, os van dando pistas y os van dando contenidos para ir creciendo vuestro negocio, ¿verdad, Óscar? Así es, cada mes nuevo contenido. Increíble porque este mes hemos recibido un montón de sugerencias vuestras y de ideas, todas brillantes y que también nos ayudan muchísimo a ir entendiendo, ¿no? Hacia dónde queréis que llevemos el club. Así que, por favor, bienvenidas todas las sugerencias, ya sabéis, a través de WhatsApp, a través de mail, a través de nuestro Instagram, serán bienvenidas. Un besito. Hasta pronto.